Tuve una empresa que durante 4 años solamente hice que perder dinero. Y gracias a eso, hoy en día estoy aquí. En este vídeo te voy a contar un poco en profundidad quién soy, qué es lo que he hecho para estar aquí, qué hice anteriormente y todos los aprendizajes que me he llevado del proceso que tuve, de la primera empresa que tuve y que gracias a eso es lo que me ha llevado a estar hoy en día aquí. Te voy a contar más en profundidad qué es lo que hice y un poco poniendo números sobre la mesa de cómo me fue, y gracias a eso pues creo que te vas a poder llevar un aprendizaje tú mismo. Eso es lo que te voy a contar hoy y nada, vamos ahí. Bueno, pues yo soy Eneco, seguramente que ya me conocerás si estás viendo este vídeo, y si no estás viendo este vídeo pues yo soy Eneco, tengo 27 años actualmente y aunque hoy en día tengo 2 empresas de las cuales soy socio con otra persona, tengo la consultora tecnológica, que es mi empresa principal, digamos, en la que más activo estoy, y luego por otro lado tengo también una charcutería delicatessen. A pesar de que hoy en día tengo 2 empresas, yo empecé mi primer emprendimiento, mi primer aprendizaje fue en una empresa que hoy en día no existe, que se llama Densi Electronic. Era una empresa de una marca de teclados mecánicos personalizados. Estos son teclados custom, teclados hechos a medida para un público muy específico. Y bueno, esta marca la comencé en 2021, ¿vale? En 2021 yo en aquel entonces todavía trabajaba por cuenta ajena, trabajaba en otra empresa, trabajaba en un taller de electromecánica porque yo he estudiado electrónica. Y bueno, pues en el camino de mientras que trabajaba en esta empresa, yo ya llevaba un tiempo, creo que unos 3 años trabajando ahí, y empecé a darme cuenta, empezaba a resonar en mi cabeza pues que yo no quería estar toda la vida trabajando para alguien, no porque lo viese mal, ni lo viese malo, ni quería enriquecer a otra persona, que va, no tiene nada que ver con eso, sino hay muchas personas que lo ven así, ¿no? Pero en mi caso no era tanto así, sino que era más el hecho de que yo no me veía siempre con unos horarios fijos, teniendo que ir a un lugar, trabajar allí, no sé, el hecho de siempre lo mismo, con el mismo sueldo y conformarme con lo mismo, como que no me llenaba, ¿vale? Fue esa época, esos años en los que todavía estás descubriendo, estás entrando en el mercado y estás viendo qué te depara, y pues empezó como a resonarme eso en la cabeza, y yo sabía que quería hacer algo, pero no tenía ni idea de qué. Y fue ahí cuando, bueno, con mi pareja, que ya llevo 10 años con ella, pues en aquel entonces ella ya empezó como a emprender, ¿no? A dar sus primeros pasitos. Ella también trabajaba, pero siempre le ha gustado hacer cositas handmade y moverse en general, ¿no? Y empezó como a emprender una marca, empezó a sacar ella una marca y empezó a ir a pop-ups, ¿vale? Hacían eventos, hacían pop-ups, hacían mercadillos, ¿no? Y vendía en esos mercadillos, en esos pop-ups, vendía sus productos, ¿vale? Los productos que vendían su marca. Y pues fue en estos pop-up en los que yo la acompañaba que se me empezó a despertar cada vez más la vena de querer emprender, ¿no? Por querer hacer algo, un proyecto personal, un proyecto propio. Y hablando con ella, pues, joder, quiero hacer algo, y empecé a darle vueltas a qué podía hacer, a darle provecho y utilidad a ese conocimiento que tenía yo de electrónica, porque yo siempre me he creído que soy muy movido, que siempre me he interesado mucho por algo, por descubrir, por aprender. Y entonces ahí fue cuando me hizo clic y se me ocurrió una idea que no era novedosa, ya existía. Yo no he querido reinventar la rueda, simplemente, pues como es el mercado, ¿no? Coger una idea que ya existe e intentar mejorarla. Y ahí fue cuando creé Densi Electronic. Al principio nació como una marca de cables personalizados, ¿vale? Yo lo que hacía era cables personalizados, eran cables mallados, tenían mallas de distintos colores, eran mallas que se le ponía a los cables para pues que fuesen más resistentes, que a la vez fuesen más bonitos estéticamente. Y bueno, empecé un poco por esa vertiente, digamos, ¿no? Hacía cables normales para conectar al teclado del ordenador, para conectar al móvil, para cargar dispositivos, y también empecé a hacer pues una serie de cables que dentro del mundillo custom de los teclados y demás pues eran muy conocidos, que eran unos cables de bobina. Os pondré fotos seguramente por aquí para que podáis haceros una idea. Eran unos cables de bobina, tenían una especie de conectores y demás. Bueno, el caso es que esto era un mercado muy de nicho, ¿vale? Y yo empecé con eso, empecé un poco a investigar cómo se hacía todo esto. Con mis conocimientos de electrónica empecé a comprar en distintos proveedores productos. Hice mi primer pedido, recuerdo, con dinero ahorrado que tenía, un pedido de 150 euros para testear material, conectores, electrónica y demás. Y así fue como empecé a probar
un poquito esto. Me acuerdo que me hice una cuenta de Instagram con la ayuda de mi pareja, que en aquel entonces ella era la experta, ¿no? Ella era la que manejaba más un poco las redes sociales, Instagram sobre todo, que en aquella época era muy de Instagram, muy de fotos en Instagram. Y nada, pues así me creé la cuenta de Instagram, empecé a subir fotos y así fue como empecé. También recuerdo que probé ir a un pop-up de estos, fracaso absoluto, porque eran pop-ups en los que se vendía ropa, se vendía cosas hechas a mano, pero más tradicionales, más de, pues como puedan ser ganchillos, bisutería, todo ese tipo de cosas, y ahí pues cables personalizados para teclados y móviles no funcionó. De hecho recuerdo que hice una inversión, creo que fueron de 100 euros, si no me equivoco, el pop-up, ¿vale? El poner tu puesto, y vendí un cable de 8 euros. O sea que lo típico que estás testeando y probando, ¿no? Un poquito ideas. Ahí fue cuando dije, evidentemente aquí no vuelvo, ni este mercado no es el mío, por aquí no puedo vender. Y nada, así fue como empecé a testear, ¿vale? A la par, ¿vale? Yo un poco me surgió esa idea porque yo me estaba adentrando en el mundillo un poco por hobby propio, ¿vale? A mí me gustaba mucho el hobby de, bueno, ya era gamer, digamos, ¿no? Y ahí pues me empecé a interesar por teclados más específicos, más personalizados. Y un poco por hobby descubrí también el tema de los cables. Y entonces yo tenía teclados míos, un par de teclados míos personalizados, en los que pues para hacer las fotos y subir a Instagram y vender mis productos por Instagram me hacía fotos con los teclados puestos, los cables con los teclados puestos. Y recuerdo además que en aquel entonces ya me abrí mi primer Shopify, mi primera tienda de Shopify, solamente vendía cables, ¿vale? Tenía bastante variedad de cables de distintos colores y materiales y formas, y solamente, o sea, la tienda de Shopify me la hice yo mismo, evidentemente. En aquel entonces, pues con el conocimiento que había, que te veías algún tutorial en YouTube, algún vídeo, y me hice mi propio Shopify. Y entonces fue cuando, con las fotos y que subía a Instagram de los teclados, de los cables, la gente me preguntaba para comprarme los teclados en lugar de los cables. En aquel entonces yo vendía apenas 2 cables por Shopify y por Instagram, o sea, era evidentemente tenía mi trabajo en paralelo, ¿vale? Y hacía las dos cosas a la vez, y cuando la gente me empezaba a preguntar más por los teclados que por los cables, para comprarme los teclados me decían, ¿cuánto cuesta ese teclado? ¿Qué teclado más guapo? ¿Dónde lo puedo comprar? Yo no podía dar una respuesta de vete a la web y cómpralo, porque no los tenía. Ahí fue cuando el mercado me dijo, cambia un poco el chip, ¿no? Vamos a probar, te están demandando esto, vamos a movernos por ahí. Y en ese sentido la verdad que supe hacerle bastante caso a lo que me decía el mercado, lo que me demandaba, que fue, cambia tu producto y empieza a vender teclados, que es lo que te piden. Y entonces así fue como decidí transicionar y empezar a hacer teclados. Ahí me metí en el mundo de los teclados, empecé a comprar teclados ya premontados, ¿vale? Recuerdo que en aquel entonces compraba el material en AliExpress. Yo no tenía conocimiento de qué proveedores comprar, dónde comprar este material. Aquí en España no había proveedores de ese tipo de material para pequeñas unidades. Claro, estamos hablando de que yo podía comprar pedidos muy pequeños y, o sea, era un hobby más que nada al principio. Y compraba teclados premontados en AliExpress, en los cuales pues simplemente les cambiabas los switches, lubricabas, le cambiabas las teclas y bueno, hacías una serie de cambios y modificaciones y los revendías por un añadido en AliExpress. Evidentemente no hacía nada de dropshipping, todo lo compraba, lo almacenaba yo y lo vendía. Y todo era evidentemente modificado, o sea, yo modificaba cosas, cambiaba, etcétera. No era algo que ya existía, lo cogía, lo vendía y ni siquiera hacía de proveedor, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé un poco a aumentar de hobby a esto puede ser un poco rentable, ¿vale? Ya empezaba a vender unos 500, 600 euros mensualmente, que evidentemente no es nada porque ahí le tienes que descontar todo el coste del material, todos los gastos y demás, pero ya empecé a decir, joder, esto a lo mejor ya puede ser un poco más serio, ¿no? Y ahí fue cuando de repente me salió una oportunidad, fue de repente todo, ¿vale? Pasó todo alrededor de entre 6 meses y un año desde que empecé la idea hasta que pasó esto, y fue que me enteré, ¿vale? Empecé ya un poco a decir, vale, esto lo podría profesionalizar, porque además digo, podría tener problemas ya que no estaba ni siquiera facturando nada de lo que hacía, los clientes me pedían facturas, yo no podía hacerles facturas, y entonces fue cuando me empecé a informar y resultaba que yo en aquel entonces pues era muy joven y había una ayuda en mi ciudad. Yo soy de Guecho,
cerca de Bilbao. Entonces en la comunidad autónoma vasca, en concreto en Vizcaya, pues había una ayuda de autoemprendimiento que te daban 5.000 euros para tu autoemprendimiento, pues haciendo una serie de cursos y cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Decidí apuntarme y evidentemente una de las condiciones era que tuvieras que ser autónomo, con lo cual tuve que dejar mi trabajo. Con 15 días de preaviso fue así de repente, dije o me lanzo ahora o no me lanzo. Y también tengo que decir que les hice un poco faena a mis aquel entonces jefes, pero bueno, todo sea, ¿no? por ello. Y entonces, pues nada, avancé, me hice autónomo, conseguí esa ayuda y eso fue como una ayuda que me dio para impulsarse. He de decir que hoy en día no estoy nada a favor de las ayudas y no volvería a coger ni una sola ayuda de autoemprendimiento ni de absolutamente nada. La mejor ayuda que nos pueden dar es bajarnos los impuestos tanto a los empresarios y emprendedores como a los trabajadores, porque coger una ayuda solo justifica una mayor carga fiscal. Pero bueno, ese es otro tema aparte que no quiero tratar hoy. Bueno, dicho esto, me lancé y entonces fue cuando empecé un poco a hacerlo más profesional, ¿no? Ya era autónomo, facturaba unos 1.000-1.500 euros estables más o menos todos los meses, metiéndole caña a los teclados, vendía teclados y a los cables en paralelo, nunca abandoné los cables, ¿vale? Pero pues un poco empezaba a vender por Shopify, lo empecé a profesionalizar un poco más, empecé a aprender qué era el marketing, ¿vale? Empecé a ver qué era el SEO, qué era Shopify, cómo funcionaba realmente, empecé a crear una web un poco más profesional, empecé en aquel entonces a ver qué era Meta Ads, hacer anuncios en Meta, ya no eran solamente fotos, sino que ya empecé a hacer vídeos también para Instagram, para los anuncios. Y en aquel entonces pues empecé a descubrir también distintos canales de venta como era Amazon, Wallapop. Descubrí que Amazon desde luego para mí no era un canal de venta porque de cada teclado que vendía de unos 200 euros Amazon se llevaba un pellizco de 60, es solamente por ser el tipo de producto de tecnología y demás. Tiene una tabla de tipos de producto y cada uno te come una comisión y en mi caso no era nada rentable. Saqué de Amazon, en Netsuite tampoco llegué a vender, en Wallapop sí que hacía alguna venta, pero bueno, eran como distintos canales que dije, estás aprendiendo, ¿no? Ahí es cuando dices un poco por desesperación, sin saber, sin que tuvieras una guía, pues iba probando y tocando cosas. Y fue entonces, ¿vale? Ya cuando pues eso, la marca empezó un poquito a escalar, ¿no? A esos 2.000, 2.500 euros, había meses de 3.000, 3.500 de facturación en todo momento, te estoy hablando, porque luego voy a entrar en ello, ¿vale? Que empecé a decir, vale, ¿esto cómo empiezo? ¿Cómo escalo un poco más? ¿Cómo profesionalizo esto? Porque no sabía realmente, yo seguía comprando en AliExpress, descubrí un proveedor en Alibaba que vendía más a lo grande, era más barato evidentemente y empecé a comprar en Alibaba a fábrica directamente. Y ahí fue cuando dije, joder, ¿cómo puedo un poco profesionalizar esto? Y descubrí una marca que no voy a mencionar, que bueno, se dedicaban a ayudar a e-commerce, ¿vale? Tenían un programa específicamente para e-commerce, para escalar su e-commerce y demás, y decidí meterme en ello, ¿vale? Empecé con esta marca, era un trato de un año, ¿vale? Durante un año pues te ayudaban, tenían una serie de vídeos, de clases, un consultor mensualmente y bueno, te enseñaban un poco a cómo crear tu oferta correctamente, cómo vender correctamente en Shopify, cómo optimizar tu página de Shopify, tu página de producto, tu carrito, te enseñaban a cómo hacer email marketing, cómo hacer anuncios en Meta y en Google Ads y nada. Pues decidí meterme en este programa. Invertí en estos 7.500 euros, ¿vale? Que evidentemente los fraccioné durante varios meses, o sea, durante el año entero, ¿vale? Yo pagaba una cuota de 560 euros al mes y decía, va, esto lo pagaré con la propia marca, iré escalando y con mi propio e-commerce, con la propia empresa, pues voy pagando esta cuota, esta deuda, y porque al final está hecha para escalar, para crecer, entonces esto se va a pagar solo. Este creo que fue uno de los principales errores, no porque no me sirviera lo que aprendí ahí, que me sirvió muchísimo y es en parte lo que ha hecho que aprenda tanto y que esté hoy en día aquí, porque tú no aprendes si alguien no te enseña, es muy difícil aprender por ti mismo. Pero fue un pequeño error, ¿por qué? Porque yo empecé todo solo, hacía prácticamente todo. ¿Por qué? Porque empecé a especializarme cada vez más en teclados y ya no solamente
cogía teclados premontados y los vendía, sino que empecé a separar por piezas cada uno de esos teclados y fabricar individualmente cada una de esas piezas y después ensamblarlas yo. ¿Para qué? Para, punto número 1, conseguir un menor coste por producto, y 2, para empezar a especializarme y a diferenciarme con mi propia marca de marcas OEM genéricas que había, ¿vale? Empecé a comprar casi todo el material y todo el producto en Alibaba, en fabricantes directamente, y empecé a mandarles los diseños a la fábrica, ¿vale? Empecé a diseñar yo mis propios productos, ¿vale? Aprendí diseño 3D, aprendí diseño 3D de electrónica y empecé a mandar allí a fabricar directamente para que todo tuviera mi diseño, todo tuviera mi logo, y luego todo eso me venía separado y lo montaba yo aquí en el taller, que esto que estáis viendo ahora mismo, esto era un taller. Ahora lo veis, es un estudio, pero esto era un taller, tenía un montón de herramientas por aquí, un montón de material, ahí detrás tenía un montón de estanterías donde tenía todo el producto. De hecho todavía guardo ahí arriba bastante producto, bastante material de aquel entonces. Y esto fue también otro de los errores, porque me empecé yo a cargar de más trabajo. Yo hacía absolutamente todo. Había épocas, momentos como fueron Black Friday y algunas épocas puntuales en las que se vendía mucho online, porque yo vendía solamente online, tenía el taller, pero aquí nadie venía a comprar, yo no tenía una tienda física. Entonces había épocas del año en las que había muchísimo trabajo y le pedí ayuda a mi pareja o a mi hermana y venían a ayudarme. He de decir que por parte de mi familia y tal tuve muchísima ayuda siempre. Mi padre me ayudó también mucho, mi madre me ayudaba cada día con los cables, porque los cables para hacer esas formas los metíamos en el horno. Bueno, la verdad que fue una época especial y muy curiosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que al intentar bajar los costes, pero meterme yo de más trabajo, empecé a poder dedicar menos tiempo a lo que realmente importaba, que era la venta. Yo pensaba que esto me iba a ayudar a escalar, sin embargo, cada vez podía dedicarle menos tiempo al marketing, a la venta, a la optimización de la página, y cada vez entraba menos dinero. Yo me obsesioné con el producto, con tener el producto perfecto, cada vez hacía mejores diseños. Recuerdo que además invertí 5.000 euros en una máquina CNC, que esto es una máquina, ¿vale? Que tiene pues vamos a decir, un motor con una broca, y lo que hace es tú le pones una pieza de madera, de metal o lo que sea, y pues va perfilándola, va haciendo agujeros y va haciendo la forma de la pieza que quieres, ¿vale? Yo lo hice para hacer las carcasas de los teclados, las hacía de madera, luego también hacía las placas donde sujetaban los interruptores del teclado y demás. Os pondré seguramente recursos por aquí, vídeos por aquí, fotos, porque tengo bastantes guardados. Y entonces esto fue otro grave error, porque además de invertir en esta máquina, me cargué de más trabajo, ¿vale? Yo todo esto lo hice por obsesionarme con el producto y por obsesionarme con bajar los costes de esos productos. Sin embargo, ¿qué pasó? Que justamente eso, me empecé a cargar de mucho más trabajo, ¿vale? Haré un vídeo más adelante, porque de todo esto, de toda esta época, toda esta etapa, la primera empresa que tuve, el primer proyecto, tengo mucho material que realmente es muy bueno para compartir y para aprender. Entonces haré un vídeo más adelante contando un poco ya números reales de cómo calculaba yo los costes, cómo calculaba yo los márgenes, que fue un desastre también porque no tuve a nadie de guía que me pudiera ayudar y lo hacía todo pues lo que encontraba por internet, lo que yo creía, intuición, cálculos. Jamás aprendí a usar Excel y aprendí ahí, bueno, lo típico que vas aprendiendo, pero solo, prácticamente solo, sin que nadie esté de guía contigo, sin tener a nadie de la mano. Y muchas veces esto te cuesta tiempo y dinero, pero hace que aprendas mucho. Entonces, bueno, en definitiva, fueron graves errores en cuanto a que empecé, pues eso, a cargarme yo de más trabajo, con lo cual yo no llegaba a todo, vendía la hora mía muy barata, muy barata, con lo cual, ¿qué pasó? Que empecé a vender más, sí que vendía más, porque el programa me ayudó muchísimo. Pasé de esos 2.500, 3.000 a unos 4.500, 5.000, había meses, recuerdo el Black Friday, que fueron unos 7.000 y pico, 8.000, que estuvo bastante bien. Pero ¿qué pasaba? Justo eso, que fue a costa de cargarme de mucho más trabajo. Recuerdo el último Black Friday que hice, que fue increíble, porque vendí, no sé si fueron en un solo día, alrededor de 45-50 pedidos, que cada pedido llevaba un teclado, un cable, o sea, era una barbaridad. Cada teclado mío estaba valorado
valorado porque era el precio que yo le ponía, que si me pilla ahora no habría puesto ese precio ni de broma, porque realmente el precio que tenía, o sea, el valor que tenía eso era muchísimo más alto. Ahora, el problema está en cómo lo vendes y en si realmente el mercado te lo compra a ese precio. Tienes que testear, ¿no? Pero sobre todo está en cómo lo vendes. Y yo lo vendía a unos 250, 270, depende de qué teclado. Y recuerdo que en el Black Friday hice ofertas de hasta el 50% en algunos teclados, los llegué a vender por 125 euros cada teclado. Con lo cual, además de no ganar, perdí dinero porque recuerdo que estuve hasta 3 meses en sacar pedidos del Black Friday. 3 meses. O sea, fue una pasada, fue exagerado. No me dio tiempo a producir, no llegué a prever eso. Entonces, en definitiva, lo que quiero comentaros aquí es pues un poco mi historia, toda esa serie de errores que fui cometiendo. Sí que es verdad que vas siguiendo el mercado y vas escuchándole y qué tienes que hacer, pero por ir un poco solo, sin nadie que me pudiera ayudar, sin nadie que me pudiera decir, oye, estás tomando una mala decisión porque esto deberías de hacerlo así, porque alguien que me guíe, alguien que sepa, pues acabé llegando a ese punto. Al final, realmente el marketing y las ventas era lo único que metía dinero a mi empresa y le dedicaba a eso apenas el 15-20% de mi tiempo. El resto del tiempo estaba fabricando teclados, realizando pedidos, montando pedidos, hablando con proveedores, con atención al cliente. Recuerdo que había días en los que me tenía que tirar 3-4 horas seguidas respondiendo a clientes, atendiendo a preguntas en la web, preguntas por email, preguntas de todo, de este teclado que me recomiendas, qué hago con esto, dónde está mi pedido, preguntas muy básicas que hoy en día se pueden resolver súper fácil con una inteligencia artificial, con un agente que pueda ser bueno o malo, pero lo respondes y te quitas un montonazo de trabajo. Y en aquel entonces lo tenía que hacer todo manual. Recuerdo que el último año ya metí un agente de IA de estos que hay en Shopify, plugins de Shopify, que bueno, me ayudó algo. Luego también recuerdo que hice algún proyecto para alguna empresa más B2B. Recuerdo que hice para una empresa que montaba eventos para Asus. Había un evento que organizaba Asus todos los años, no sé si recuerdo que era en Barcelona o en Valencia creo que era, y era una organizadora de eventos que le montaba el evento para Asus y me hicieron a mí durante 2 años pedidos pues para regalar ahí en el evento. Me pedían unas teclas personalizadas con los logos de Asus ROG, yo se los hice. También un montonazo de trabajo por un precio ridículo, o sea, hoy en día no habría puesto ese precio ni de broma. Si no me contrata a mí, genial, o sea, eso que me ahorro, pero precios ridículos, de verdad, por el tiempo que me llevaba gestionar y crear todo eso. Luego también tuve para una empresa que montaba paneles LED para videomarcadores y demás, pues me pidieron a mí los teclados que gestionaban y que pues controlaban esos videomarcadores. Un desastre, eso fue un trabajo de 2 o 3 meses, más luego problemas que hubo después por un precio ridículo, que la hora no estaba pagada. Luego también empezaron a haber picos, recuerdo por el final de 2.000 euros, luego de repente subía a 6.000, luego de repente bajaba a 1.500. Claro, los costes fijos cada vez eran más altos entre la deuda, el material y, bueno, el material era costes variables, pero tenía un montón de costes fijos, la cuota de autónomo año tras año subía. Fue un desastre, la verdad que los últimos años fueron muy estresantes para mí. Acabé bastante jodido los últimos años, tanto anímicamente como físicamente. Estaba cansadísimo, trabajaba 24 horas al día. Me metía en este taller 24/7 y la verdad, acabé muy cansado. Y realmente no fueron decisiones estúpidas las que tomé, porque fueron decisiones pues que yo creía que eran las correctas, pero no las eran. Por distintas cosas, pues no llegué a tomar las decisiones que creía que eran correctas para mi empresa. Esto también es un aprendizaje que para muchos puede servir. El tomar el camino cuando estás empezando solo a lo mejor es un poco más difícil que tomarlo de la mano con alguien. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo en mis 2 empresas 2 socios distintos y es algo de lo que estoy muy agradecido. No es mi empresa al 100%, pero tengo 2 personas en cada una de ellas que está ahí para apoyarme y yo apoyar a ella cuando sea necesario, cuando uno de los 2 flaquee, cuando uno de los 2 esté peor, cuando uno de los 2 quiera tomar una mala decisión. 2 personas que lo ven de distinta manera y al final
muchas veces es mucho más beneficioso, sobre todo cuando empiezas. Yo sé que por ahí está José Elías diciendo que si lo puedes hacer solo que lo hagas, pero bueno, al principio es muy complicado, depende para qué proyectos. Y en definitiva, pues lo que quiero contar con esto es que un poco que veáis mi trayectoria, qué es lo que he hecho, todo lo que me ha hecho llegar aquí y que, bueno, un poco mis empresas ahora funcionen mejor y que tomen mejores decisiones. Todo eso fue aprendizaje, no me arrepiento para nada de lo que hice. Perdí un montón de tiempo y dinero, fueron 4 años porque en junio del 2025 cerré oficialmente. Tenéis en mi Instagram un vídeo en el que pues cuento cómo voy a cerrar y dándole las gracias a todo el mundo por la ayuda. Y pues nada, con esto solamente espero que a vosotros os pueda servir esto. Si queréis saber más de esta historia o queréis, bueno, como os digo, haré otro vídeo más, pero si queréis saber algo más, pues me lo dejáis por los comentarios. Y lo dicho, si os sentís identificados, os pasa también algo de esto, estáis perdidos y no sabéis realmente por dónde tenéis que tirar, os puedo echar una mano sin problema, ¿vale? Podéis rellenar el formulario de la descripción, contactar con nosotros y en la consultora ayudamos a un montón de personas. Así que nada, nos vemos en la próxima. Espero que os haya servido.